Estamos retransmitiendo en directo desde el Hospital Puerta del Mar. Hoy es jueves, hoy es ya cada vez están más cerca las Navidades. Hoy es 13, jueves 13, y aquí hacen 16 grados y una fina lluvia, pero que desaparecerá en cuanto cambie el viento del sur. Pues desde aquí, desde Cádiz, donde nunca tenemos frío y casi siempre hace sol, pues vamos a continuar con nuestras sesiones clínicas y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante a cargo de la doctora Isabel Villegas acerca de las enfermedades relacionadas con IgG4. Adelante, Isabel, y muchas gracias por tu trabajo. Buenos días a todos. Muchas gracias, Mario, por tu presentación. Y hoy vamos a hablar, bueno, como ya me has introducido, de la enfermedad relacionada con IgG4. Vamos a ver. Parece que no quiere... No cambia de diapositiva. Vamos a ver. Vamos a dar de nuevo. Raro. Bueno, vamos así mejor, ¿no? O... Vamos a dar un poco de zoom. Bueno, no tanto. Bueno, nos vamos a dar la sesión así porque no conseguimos que vaya a pantalla completa. Y bueno, la entidad relacionada con IgG4 es una enfermedad reconocida como enfermedad sistémica hace muy poco tiempo. En 2003 se empezó a describir este tipo de entidad. En un principio se describió la relación de la IgG4 con la pancreatitis autoinmune tipo 1, pero progresivamente se fueron viendo que había además síntomas extrapancreáticos, con lo cual poco a poco se han ido consensuando y definiendo criterios que más adelante se han visto en un consenso sobre la enfermedad ligada con IgG4 que ha tenido lugar hace relativamente poco, en 2012, en los que hacen hincapié en puntos clave, sobre todo en la parte del diagnóstico. Se trata de una enfermedad en la que se produce una fibrosis más una inflamación que es multiorgánica, en la cual hay una serie de características que son infiltración por células plasmáticas IgG4 positivas en diversos órganos, que además se asocia a una fibrosis estoriforme, que es un patrón específico, con o sin elevación de IgG4 sérica. Como puede afectar múltiples órganos, la sintomatología puede ser muy variable. Vemos aquí que hay entidades que antiguamente eran entidades que no tenían relación entre sí y tenían hasta nombres propios, como la tiroiditis de Riedel, la fibrosis multifocal, el pseudotumor orbitario, que ahora se consideran dentro del espectro de la enfermedad relacionada con IgG4. De la epidemiología sabemos relativamente poco porque como existe tanto desconocimiento en su diagnóstico, cuáles son los criterios que debe de cumplir, la prevalencia se considera que es desconocida. Sí que es verdad que se ha observado que es más frecuente en Asia, concretamente en Japón, y hay un estudio japonés que sí que ha podido estimar una prevalencia. Lo que no sé yo si sería esto extrapolable a nivel mundial, porque teniendo en cuenta que es una entidad tan rara, y es más frecuente en esta zona, quizás sea incluso menor la prevalencia que estiman ellos. Es más frecuente en hombres de mediana edad y la clínica que van a presentar es una enfermedad que además cursa con muy pocos síntomas, es indolente durante meses y años y la presentación con la afectación multiorgánica es la presentación menos frecuente. Pero vamos a observar desde una pérdida de peso, síndrome constitucional, el paciente no va a tener fiebre normalmente y poco a poco pueden ir apareciendo síntomas que nos hagan dudar con otras entidades, como síntomas por compresión mecánica, por esta fibrosis que se produce, que puede originar ictericia, que nos haga sospechar alguna neoplasia pancreática, también las lesiones pseudotumorales que nos hagan sospechar también de enfermedades neoplásicas que pueden llegar a afectar a diversos órganos, incluso también hasta la aorta y demás. La compresión mecánica también puede originar la hidronefrosis, ¿no? Que, por eso está aquí el riñón en la diapositiva. Y también destacar que
Suelen tener algunos pacientes relación con antecedentes personales de alergia, asma o rinitis. Y ahora veremos más adelante por qué. Entonces, el espectro de enfermedad de afectación orgánica de esta entidad es inmenso. Tenemos tablas en las que va órgano por órgano describiendo todos los tipos de afectación que puede dar la enfermedad IgG4. En esto no nos vamos a detener, pero para que veáis visualmente todo el espectro que vamos pasando órgano por órgano de la afectación que puede tener. Además, aquí pues proponen diversos tipos de tratamiento que ya después hablaremos al final de la diapositiva de esto. Bueno, en el consenso se establece que existen unos criterios serológicos, radiológicos y sobre todo histológicos que debemos siempre correlacionar con la clínica. Esto debe de ser siempre correlacionado con la clínica. Es muy importante porque además es una entidad un poco que los criterios diagnósticos que estén definidos va a ser un poquito difícil de encontrar todos ellos. Los criterios serológicos son inespecíficos y podemos encontrar elevados los reactantes de fase aguda como la OBSG, la PCR, por el antecedente este que describíamos de asma, rinitis y componente alérgico vamos a encontrar en algunos casos hasta 30% eosinofilia elevación de la IgE y además también podemos encontrar la IgG4 elevada en sangre, más de 135, o podemos no encontrarla elevada. Ojo, ¿vale? Con esto también la podemos determinar en líquido cefalorraquídeo en casos de paquimeningitis. Y como novedad existe, bueno, están describiendo un nuevo biomarcador que son unos plasmablastos circulantes que expresan positividad para CD19, negatividad para CD20 y positividad para 27 y 38, que serían incluso más específicos porque podrían estar elevados, incluso en los casos que no está elevada la IgG4 sérica, ¿vale? Como criterios radiológicos, nada, 4 pinceladas que son inespecíficas, que podemos pedir resonancia tal y que el PET nos serviría para monitorizar el tratamiento porque captaría aquellas zonas que están más activas, producen más inflamación de la enfermedad. Nos serviría para monitorizar el tratamiento en aquellos hospitales en los que puedan disponer de esta prueba. Como criterios histopatológicos aquí nos vamos a detener un poquito más porque esto sí que tenemos un poco más de datos, ¿no? Siempre va a ser imprescindible lo que ya os comentaba antes y os vuelvo a repetir, la correlación clínico-patológica. No existe un criterio patognomónico, siempre son sugestivos, altamente sugestivos o escasamente sugestivos. Como criterios mayores, lo clásico, el infiltrado de células plasmáticas denso, que ahora veremos las características que tiene que cumplir, IgG4 positivo, una fibrosis con patrón estoriforme, focal, y una flebitis obliterativa, aunque como criterio menor está la flebitis no obliterativa y aumento de eosinófilos, por lo que comentábamos también antes de la relación de los eosinófilos con esta entidad. Como criterios excluyentes sería la formación de granuloma y la formación de microaccesos neutrofílicos, aunque dicen en algunas veces puede estar si hay una ulceración de la lesión o una erosión. Para que veáis un poco, este sería el ejemplo de la fibrosis estoriforme, que es así como arremolinada. Y aquí vemos a más aumento una foto que nos permite ver la celularidad de la que está compuesto el infiltrado, que esta sería un ejemplo de célula plasmática, que vemos el citoplasma amplio. Vemos también muchos eosinófilos acompañantes que están señalizados con la punta de flecha. Y vemos aquí además algún histiocito que acompaña al infiltrado en forma de zapato. Y bueno, también tiene sus peculiaridades según el órgano que afecte. Si afecta a las glándulas normalmente suele tener una fibrosis más leve y suele tener más fenómenos de flebitis obliterativa, pero si afecta a pulmón la fibrosis puede ser más importante. Entonces, teniendo en cuenta también esta variedad órgano dependiente, también debemos de considerar como distintos criterios un poco dentro de la histología, ¿no? Pero bueno, lo importante y creo que es imprescindible para el diagnóstico porque tenemos que hacerle la inmunotinción de la IgG4 para ver qué porcentaje de células plasmáticas lo presentan y demás. Entonces, ¿cómo se mide esto? Según el órgano también va a variar un poco el punto de corte, pero normalmente para pancreatitis autoinmune tipo 1 y para la mayoría de las entidades es de más de 30 células plasmáticas que tiñan para IgG4 por campo de gran aumento. Normalmente se mide 3 campos y se hace una media
donde haya mayor densidad de IgG4. Pero más útil aún que el número de células por campo de gran aumento es el ratio de la IgG4 sobre la IgG. Entonces medimos qué porcentaje de IgG4 con respecto a la IgG. Si es mayor del 40%, sería altamente sugestivo de esta entidad, siempre correlacionándolo con la clínica. No es una condición suficiente para el diagnóstico. Es necesaria, pero no es suficiente. Otros posibles biomarcadores serían los linfocitos FOXP3, citoquinas implicadas en la respuesta TH2, pero como más útil, junto con además el patrón estoriforme de la fibrosis, va a ser el ratio, ¿vale? El ratio va a dar una información crucial. Pero bueno, también existen entidades que tienen infiltración tisular por células plasmáticas IgG4 positivas que estos autores consideraban que no estaba relacionada con la enfermedad relacionada con IgG4. Puede darse en condiciones inflamatorias, en enfermedad inflamatoria intestinal, vasculitis. También dicen que la plasmocitosis cutánea, que veríamos como agregados focales de células plasmáticas y no sería un agregado tan denso. Los más imitadores de esta entidad van a ser los linfomas, que característicamente suelen ser los linfomas B, los que tenemos más posibilidad de confundirnos, aunque en estos también acompaña un infiltrado linfocitario que, bueno, que sería B en los linfomas, pero en el caso de la IgG4 el infiltrado linfocitario es predominantemente T. Por tanto, eso sería un dato para diferenciarlo, además de la restricción de cadenas ligeras que podemos encontrar en los linfomas, que nos da más un dato como de monoclonalidad. En las neoplasias las podemos encontrar sobre todo aisladamente en la periferia tumoral. Por eso siempre analizar por completo la pieza y tener en cuenta cuando hagamos biopsias incisionales este tema, ¿no? Pero bueno, también algunas de estas entidades como la plasmocitosis cutánea después, más adelante, otros autores también la consideran como enfermedad relacionada con IgG4. Lo iremos viendo poco a poco. También participan la IgG4 en otras entidades que no son IgG4, related disease, como por ejemplo podemos encontrar IgG4 antidesmogleína en el pénfigo, también antipodocitaria en la glomerulonefritis antimembrana basal, y también dice que tiene cierta participación uniéndose a la proteína ADAM13 que participa en la púrpura trombótica trombocitopénica, y esto no son enfermedades ligadas con el IgG4. Entonces, para resumir, ¿cómo llegamos al diagnóstico de esta entidad? Bueno, ellos dicen que hay 3 términos diagnósticos y es como dividir más todavía el diagnóstico. Yo creo que probablemente nos podríamos quedar con que es altamente sugestivo y lo que no lo es, pues bueno, tiene menos probabilidad, ¿no? Pero ellos lo dividen en altamente, probablemente y escasamente sugestivo de IgG4 relacionada. Bueno, lo que sí que está claro es que es imprescindible la correlación clínica. Y el diagnóstico se va a basar con la biopsia. Vamos a ver esas características histológicas como definido del infiltrado denso, de la fibrosis estoriforme, de la flebitis obliterativa, y además que comparta ese ratio más de 40 va a dar un rango de mucha potencia al diagnóstico histológico, ¿vale? Además, la IgG4 sérica elevada, más de 135 en sangre, que ya sabemos que no tiene por qué aparecer en todos los pacientes, y la respuesta a corticoides y la evidencia de afectación de otro órgano. Serían los criterios de altamente, si se cumplen todos, sería altamente sugestiva. Si solo se cumplen la mitad, pues probablemente sugestiva o no. Este es un algoritmo diagnóstico que encontramos recientemente publicado en 2008 en la revista de Inmunología, en la que también viene a decirnos más o menos lo mismo que en el consenso. Hay muy pocas publicaciones y casi todas vienen a decir últimamente pues lo mismo. A partir del consenso como que sentó las bases para el diagnóstico. Entonces una persona que sospeche una enfermedad relacionada con IgG4, debido a su baja prevalencia, lo primero que tenemos que hacer es descartar otras entidades, como por ejemplo, si vemos que la clínica es de masa o lo que sea, primero descartar una neoplasia que es más frecuente que esto, ¿no? Una vez habiendo descartado estas entidades, nos vamos a ir también a los test primeros de laboratorio a ver si existe la IgG4 elevada. Aquí la ponen en otro valor de 270. Bueno, es un poco variable, como para decir que es altamente sugestiva, y si a partir de 135 es sugestiva. Bueno, cuanto más alta, más sugestiva, lógicamente. Pero teniendo en cuenta que esto puede ser normal en algunos pacientes, no estaría de más tener una biopsia confirmatoria en la que vamos a poder hacer
el análisis de las características de histopatológicas y además la inmunotinción, que nos ayuda tanto. Ya cuando tenemos una alta sospecha y demás, podemos valorar también incluso pruebas de imagen que nos va a permitir ayudar a diagnóstico, identificar afectación de otros órganos diana e incluso nos va a servir para monitorizar el tratamiento del paciente. Y bueno, vamos a hablar un poco ahora de los mecanismos de la patogénesis y de por qué se produce esta enfermedad. Estos mismos autores que hicieron el consenso en el mismo año publicaron este artículo, invirtiendo un poquito el orden de los autores, pero que más o menos venía a decir lo mismo, pero aquí se dedicaban a hablar un poquito más de la patogenia. Entonces, bueno, esto tenía un montón de animaciones que no se van a ver, pero bueno. La IgG4 es un subtipo de IgG que está en menos del 5% de lo que es la IgG sérica en pacientes normales, aunque estas concentraciones no son constantes y pueden variar. Es una inmunoglobulina que tiene una estructura y una función que son únicas. Para que entendáis esto un poco mejor, la IgG normal tiene una homología del 95% entre las cadenas pesadas, pero esto no ocurre tanto en esta inmunoglobulina, en este subtipo, porque tienen unos aminoácidos distintos en el segundo dominio constante de las cadenas pesadas que le va a hacer que no se una tan bien y no active tan bien al C1q, que es el principal activador de la vía clásica del complemento. Por tanto, estas inmunoglobulinas no serían capaces de activarlo. Además, tiene unos enlaces disulfuros entre las cadenas pesadas que son inestables y esto les va a permitir una recombinación entre las cadenas pesadas de esta IgG4 de manera que se va a originar un anticuerpo que van a ser asimétricos y biespecíficos. Biespecíficos pero monovalentes. Esto lo vamos a ver ahora con un diagrama para que lo entendáis mejor. Y van a ser capaces de reconocer distintos antígenos pero sin forma inmunocomplejo. Por lo tanto, todo esto le va a otorgar unas capacidades antiinflamatorias, que es lo que pone aquí abajo, que no sé si se verá bien. La pantalla se ve mejor que en el proyecto. Y todo esto va a estar regulado con interleuquinas que participan fundamentalmente en la respuesta TH2, que son la interleuquina 4 y la 13, van a favorecer el aumento de IgG4 y de IgE, y la 10, la 12 y la 21 solo de IgG4. Vamos a verlo en una imagen que vale más que 1000 palabras. Vemos aquí lo que yo me refiero. Estos enlaces disulfuros entre las cadenas pesadas, que las cadenas pesadas recordamos que son estas de aquí, ¿vale? Son inestables. Entonces, eso permite, entre las propias IgG4, hacer reacciones de recombinación y van a originar, esto es lo que llamamos el anticuerpo asimétrico, porque tiene una parte de uno y otra parte de otro, que es biespecífico, porque es capaz de ver, de reconocer el antígeno pero no lo reconoce, reconocerá otro antígeno. Y además son monovalentes, porque solo tienen, la capacidad esta es, bueno, monovalente o que casi no son capaces de activar la respuesta inflamatoria. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, no se sabe exactamente cuál es el factor desencadenante de esta respuesta. Se creen que por mimetismo molecular, por autoinmunidad o por agentes infecciosos van a provocar que se active la inmunidad y produzcan inmunoglobulina. Y además se va a producir una respuesta inflamatoria mediada por linfocitos TH1, TH2 y además esto sobre los T reguladores, que mediante la producción de interleuquina 5 y activación de eosinófilo, que por eso vemos tanto en algunos pacientes que van a tener eosinofilia y liberación de IgE, y todo esto va a tener la relación que antes hablábamos en las manifestaciones clínicas de alergia, rinitis y demás. Después también van a participar la interleuquina 13, la 4 y la 10 sobre la maduración de células plasmáticas, de células B a células plasmáticas y producción de más inmunoglobulina E, inmunoglobulina G subtipo 4. Y todo esto va a hacer que también se produzca la infiltración de estas células plasmáticas en los tejidos y liberación de más IgG4 y activación también a través de los Treg del factor de crecimiento transformante beta, que es lo que tiene relación con esta fibrosis que hemos hablado de esta entidad. Entonces se produce el infiltrado de las células, la destrucción del tejido y la disfunción del órgano en cuestión. Y bueno, vamos a ver.
Esto lo tenía mucho más bonito porque se veía mucho más el esquema que dimos en la sesión de anatomía patológica, en la que vemos más claramente el papel de cada inmunoglobulina. Voy a intentar ponerlo en... A ver, no sé si se va a ver. No hay manera, vamos. Bueno, pues ya está. Lo intentamos. La IgG4 va a actuar sobre tanto con el linfocito TH2 como el Treg. El linfocito TH2 va a producir la interleuquina 4 que actúa sobre el macrófago y produce interleuquina 10 que además es producida por el T regulador. Esto va a producir liberación de IgG4 por las células plasmáticas que a su vez pues, va a retroalimentarse. Después la interleuquina 5 es la que va a actuar sobre la vía del eosinófilo, que además actúa sobre el mastocito y va a regular la activación, la transformación de diferenciación del linfocito T naïf en Treg, que a su vez va a producir más interleuquina 10, factor de crecimiento transformante beta, y va a tener lugar esta fibrosis por vías que todavía no se conocen y que se cree que están implicadas el FOX3 y el CD25. Va a producir esta fibrosis que ocasionalmente puede ser reversible según algunos autores. Además, también está implicada la interleuquina 21, que va a actuar ya sobre los centros germinales y sobre la infiltración tisular de células IgG4 positivas. Todo esto, tanto como la infiltración como la fibrosis, originan la destrucción tisular. Y no sabemos todavía qué papel va a ocupar estos plasmablastos, que están elevados, pero no sabemos qué papel tienen en esta cascada de etiopatogenia. Y bueno, ya como hablando de un poco más de qué tiene que ver esto con la piel y si tiene algún tipo de entidad que afecte a la piel, los autores japoneses, que son los que más dominan esta entidad, porque vemos que es más frecuente en esta parte del mundo, describen que existe también afectación cutánea y que de esta afectación cutánea la van a dividir en lo que es enfermedades relacionadas con IgG4 primaria cutánea o secundaria. En la que vemos como enfermedad cutánea, hay que destacar que aquí ellos sí incluyen la plasmocitosis cutánea y además incluyen la hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia. Siempre como criterio diagnóstico teniendo en cuenta que la IgG4, el ratio es mayor de 40, como ya decíamos antes, hablamos del consenso de 2012, este es de 2014, entonces ya estaban sentadas las bases de los criterios diagnósticos, ¿no? Esto no se cumple tanto en la relacionada secundaria y todo lo mismo que aparece en todos los órganos también lo vamos a encontrar en la piel. Vamos a ver, para no extendernos mucho. En cuestión de tratamiento hay que tener en cuenta unos puntos clave. La afectación de órganos va a hacer que el tratamiento vaya a ser más intensivo. No todas las manifestaciones van a requerir un tratamiento. Recordamos al principio, las manifestaciones cutáneas suelen tener una clínica indolente de meses a años, no hay muchos síntomas, entonces simplemente con seguimiento ir tratando aquellos síntomas que sí haya que tratar. También teniendo en cuenta la balanza riesgo-beneficio. Como siempre, cuando es algo inflamatorio, ¿no? Aunque esta inmunoglobulina tenga características antiinflamatorias, ¿no? Es curioso. Empezaríamos siempre pues cuando hay que hacer un tratamiento rápido con corticoides en pauta oral descendente, que a nosotros nos gusta bastante cambiarlo rápidamente o asociarlo desde el inicio ya a metotrexato para ahorrar los efectos secundarios indeseables de los corticoides, y también como una enfermedad que está relacionada con la producción de esta inmunoglobulina, se describen casos de tratamiento con rituximab que incluso han conseguido disminuir la fibrosis, aunque esta responde de forma variable, no siempre es reversible. Y después está descrito un tratamiento órgano específico, porque cuando hay alguna emergencia, como por ejemplo afectación de la aorta, que también se puede ver aortitis y demás, pues a lo mejor hay que hacer una angioplastia aórtica. Cuando hay obstrucción biliar o ureteral, endoprótesis, y en el caso de pseudotumor orbitario está descrito el tratamiento con radioterapia. Bueno, como conclusiones, se ha descrito una nueva entidad que afecta a varios órganos. El fracaso multiorgánico ocurre tanto como por la infiltración de células plasmáticas como por la fibrosis,
que puede ser ocasionalmente reversible. Ya tenemos definido unos criterios diagnósticos en un consenso que va a facilitarnos su detección, pero no debemos de caer en estos criterios como único criterio para su diagnóstico. Debemos hacer la correlación clínica para evitar sobrediagnosticar a estos pacientes solo porque tengan, por ejemplo, la IgG4 elevada en sangre. Recordamos que la IgG4 puede ser variable en individuos sanos los niveles. Y aún queda por esclarecer el papel que tiene esta inmunoglobulina, si es un participante activo en esta entidad o es simplemente reactivo y está presente como un testigo más de lo que ocurre. Y nada, muchas gracias. Voy a detener la emisión.